Hola, muy buenas. En este video lo que vamos a hacer es resolver la evaluación de química para que puedan tener la resolución paso a paso y cualquier duda que tengan la dejan escrita en la caja de comentarios. Vamos con el primer ejercicio de todos, que es nombrar cada una de las albinarias. Bueno, en este caso habíamos visto que teníamos una forma de nombrarlo que era reconociendo cuál era el no metal en todas estas sales binarias. Y una vez que reconocíamos, teníamos que agregarle el sufijo uro. Así que en el caso de la A tenemos carbono con magnesio, así que es carburo de magnesio. En el caso de la B es bromuro de calcio. En el caso de la C es fosfuro de berilio. Y en el caso de la D es nitruro de titanio. Bueno, eso sería la resolución de la parte de los nombres. Siempre la regla es la misma. Agarramos al no metal y le aplicamos el sufijo uro y nos queda lo que sería el anión del catión. El catión en este caso tiene solamente un número de oxidación, así que no hay que agregar ningún tipo de terminología mayor. Bueno, realizar la estructura de Lewis de cada una. En este video vamos a solamente hacer una sola y bajo ese mismo criterio pueden hacer el resto. Vamos a usar el ejemplo del carburo de magnesio y vamos a ver cómo sería la estructura de Lewis del mismo. Para que la estructura de Lewis esté bien, siempre tienen que hacer lo mismo, que es darse cuenta en qué grupo está el elemento químico que ustedes quieren representar, ambos elementos químicos, cómo es la fórmula mínima empírica, en este caso tenemos 2 de magnesio y 1 de carbono, y ver cuántas son las cargas de cada uno, ¿sí? Tenemos en este compuesto químico que tenemos un carbono solo y 2 magnesios. Y la estructura de Lewis de los compuestos iónicos representa que el carbono está unido, ganando electrones, porque es el electronegativo. El carbono está unido y gana electrones, y bueno, eso se representa con su símbolo químico y con los corchetes. ¿Sí? Los corchetes indican que gana electrones el elemento que los gana, por eso se ponen corchetes. Así que solamente un carbono y tenemos 2 magnesios. Así que vamos a representar 2 magnesios a cada lado, donde el magnesio estaría perdiendo sus electrones. Bueno, si vamos a la tabla periódica, vemos que el carbono está en el grupo 4 de la tabla periódica. Eso implica que tiene carga 4 menos, o sea, va a ganar 4 electrones este carbono para llegar a 8. Cuando gane 4 electrones llega a 8. Ese mismo criterio se usa con todos los compuestos químicos, ¿sí? Con todos, todos, todos. Miren, para que sea una idea, también lo podemos pensar junto con este. O sea, usamos el mismo criterio con todos. El otro compuesto era este, el bromuro de calcio. Bueno, vamos a hacer también el bromuro de calcio al mismo tiempo para que vean que se piensa igual. ¿Sí? El bromuro de calcio tiene bromo 2, 2 de bromo y uno de calcio, pero el que gana es el bromo. Entonces es al revés. Tiene uno de calcio que es el central y tiene 2 de bromo, pero los de bromo son los que ganan en el caso del bromuro de calcio. Entonces habrá que dibujarle electrones al compuesto que gana, al elemento químico que gana, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es dibujar los electrones. El carbono está en el grupo 4 del 14, entonces va a tener en su último nivel de energía 4 electrones. Y el bromo va a tener 7 en su último nivel porque está en el grupo 17. Así que voy a dibujar 7 del bromo. Ven que estoy dibujando 7 y los dibujo de a pares porque habíamos visto que los electrones tienden a ir de a pares, porque yendo de a pares se estabilizan entre sí, porque los momentos angulares, o sea, los giros de los electrones, los espines, se cancelan y se estabilizan electrónicamente. Entonces habíamos dicho que por ese motivo se representaban de a pares y no simplemente por todos lados, ¿sí? Bueno, acá representé 7 del bromo, acá representé 4 del carbono, hasta acá vamos bien, ¿no? Bueno, el carbono está ganando 4 para llegar a 8. Gana 2 del magnesio este y 2 del magnesio este. El grupo del magnesio es el grupo 2, con lo cual pierde 2 y acá pierde 2. Entonces también voy a representar los que pierde
el magnesio. Y los represento con estos. Vamos a cambiar la formita. Le voy a poner otra forma para diferenciarlos. Este magnesio en su último nivel de energía tiene 2, que son estos dos. Está en el grupo 2. Y este magnesio en su último nivel tiene 2. En el calcio, en su último nivel tiene 2. Y también, bueno, tiene 2. Acá dibujo, estos triángulos son del calcio, ¿sí? Entonces, para que se note bien de qué es cada cosa, le podemos poner un color. Y así se nota que estos dos electrones son del calcio, ¿sí? Son del calcio que está en el grupo 2. Y el magnesio está en el grupo 2 también, con lo cual este magnesio, también, este magnesio, ay, se me pintó acá, no sé por qué. Ahí está. Este magnesio está en el grupo 2, con lo cual pierde 2. Entonces también lo voy a dibujar. Este pierde y este también pierde. Y estos dos triángulos representan a los electrones del magnesio del último nivel. ¿Sí? Está en el grupo. Estos dos son del magnesio, está en el grupo 2. Y estos dos son de este otro magnesio. Está en el grupo 2 también. Bien. Y estos son del calcio. Ahí está, lo rojo es de los correspondientes, ¿no? Bueno, no quiero que maree, pero miren, para este ejemplo puntual lo pinto de naranjita para que vean de quién es, ¿no? O sea, es una representación, no tiene que hacerse así en Lewis. En Lewis simplemente con poner cruces ya está. Pero bueno, está bueno para que lo entiendan así. Y vean que el magnesio pierde 2, este magnesio pierde 2, todos se los queda el carbono. Entonces los voy a dibujar al carbono entre corchetes. Porque de esa manera estoy representando que los electrones se los está quedando efectivamente el carbono. Si lo represento así. Los represento dentro del carbono, ¿ven? Ahí está. Y de la misma manera, ¿quién se queda los electrones acá? Se los queda el bromo, ¿no? Bueno, entonces los corchetes tienen que estar en el bromo porque representa que se los está quedando efectivamente el bromo, los electrones del calcio. Entonces fíjense que en este caso, este calcio pierde un electrón de acá y pierde un electrón de acá. Y en el caso de arriba, cada magnesio pierde 2 y se lo queda el carbono. Bueno, entonces este calcio pierde 2, hay que ponerle la carga también. Eso hay que ponérselo, porque eso es parte de la estructura de Lewis. Hay que ponerle cuántas cargas pierde. Pierde 2 cargas, con lo cual queda con 2 cargas positivas, es la carga del catión, ¿no? El calcio queda con 2 cargas positivas. Entonces se pone calcio 2 más. Y después el bromo te queda con una carga negativa porque ganó un electrón. Entonces se pone uno menos para el bromo. Por cada uno de los bromos gana uno menos. Y esto sería completo. Ahí sí está completo el Lewis iónico. Habría que hacer exactamente lo mismo arriba. Es súper importante que pongan las cargas en las uniones iónicas. Súper importante. Si no ponen las cargas, no se identifica que son cationes y aniones. O sea, acá el anión es el bromo y el catión es el calcio. Y bueno, de la misma manera, pongo la carga del magnesio, que es 2 más, ¿no? Cada magnesio está en el grupo 2, pierde 2. ¿Por qué pierde 2 el magnesio? Bueno, porque se estabiliza y se parece la configuración electrónica del gas noble más cercano, del magnesio. Por eso va a perder 2. Se estabiliza así. Y el carbono va a ganar 4. Entonces, como gana 4 cargas negativas. Entonces queda 4 menos. Y ahí está completo. ¿Sí? Ahí de esa manera sí se ve que el carbono fue el que ganó. Los negros son del carbono. ¿Sí? Y bueno, y ahí les queda la configuración. Ahí les queda el Lewis completo. Uy, uy, no sé qué va a hacer. Bueno, entonces, para cerrar la idea de Lewis, de iónicas, tiene que tener el metal que pierde cargas y tienen que poner cuánto pierde. Cada uno de los elementos metálicos pierde una cierta cantidad de electrones. El no metal va entre corchetes y también hay que poner cuántos gana. Acá están. Y hay que poner los electrones del no metal, en este caso son 4, de su último nivel,
Y hay que poner los electrones que gana en total para llegar a 8, que también son 4, pero 2 de cada uno. En el caso del metal, me dicen, no, profe, ¿se pone los electrones del metal? Sí, mira, acá están. Son 2, pero se los está quedando el carbono, se ponen. Pero se representa con corchete que se los queda el carbono. Pero el magnesio está en el grupo 2, con lo cual sí se ponen los electrones del último nivel del magnesio. Solamente que no están afuera porque se los está quedando el carbono. Por eso vos dibujás un corchete, porque se lo queda el carbono. Bueno, y ahí quedaría Lewis del A y el B. Ya el C y el D aplican el mismo criterio. ¿Eh? Lo que está bueno también es saber las cargas. Fíjense acá que para saber las cargas, yo me fijé en la tabla periódica. Grupo 4, grupo 2. Entonces la carga que tiene que tener carbono es 4 y este es 2. Porque te falta 4 para llegar a 8 y acá te faltan 2 para cada uno. 2 por 2, 4. ¿Sí? Y vemos cómo se calcularía la carga de este. Si yo quiero hacer las cargas de este, ¿cómo dibujaría este? Para que no se compliquen tanto, se los voy a mostrar. El nitruro de titanio, miren. Vamos a también dibujar el nitruro de titanio acá. ¿Cómo sería? Y bajo la misma lógica, el nitruro de titanio ya es igual, ¿no? ¿Qué necesito? El no metal y el metal. Bueno, hacemos lo mismo, ¿no? Dibujo el nitrógeno y dibujo el titanio, que es el metal. Así que esto lo voy a copiar. Y voy a dibujar uno y uno, en este caso. No voy a dibujar todos. Podría, sí, podría, pero voy a dibujar solamente uno y uno para que vean que eso también se puede hacer. Bueno, en el caso del nitruro, en el nitruro de titanio, hay que ver cuántas cargas tiene cada uno. ¿Cómo sé cuántas cargas tiene cada uno? Bueno, sé que el nitrógeno tiene carga 3 menos. Y yo tengo un total de 4 nitrógenos. Entonces, el total negativo del nitrógeno, el total, gracias al nitrógeno, es 12, 12 menos. ¿Están de acuerdo? Porque 4 por 3 menos es 12 menos. Bueno, entonces, ¿qué carga tiene que haber acá para que la cuenta te dé 0? Y bueno, haces un despeje y te tiene que dar 12. O sea que hay un total de 12 cargas positivas. Y como tengo 3 titanios, 12 dio 3 me da 4. Así que cada titanio tiene 4 cargas positivas. Esa sería la cuenta que hago. Entonces acá vamos a dibujar. ¿Quién gana los electrones? ¿El metal o el no metal? Y siempre los gana el no metal, ¿ok? En una unión iónica el electronegativo es el que los gana. Así que el titanio sería el que pierde. Y pierde, por lo que vimos acá, 3 por 4, 12. Pierde 4 más. Y el no metal acá es el nitrógeno, que está en el grupo 5, con lo cual tiene solamente 5 electrones suyos. Son 5 electrones suyos, 1, 2, 3, 4, 5, el grupo 5, y el nitrógeno ganaría un total de 3, ¿no? Electrones. Y ahí estaría. El tema es que ahí estaría bien, o estaría, no, no estaría bien porque miren la carga, menos, tiene ese 3 menos. Ahí estaría pseudo bien, pero claro, ahí dirían, no, pará, profe, pero solamente hay un titanio y hay un nitrógeno, claro. Bueno, vos tendrías que dibujar entonces un total, esto mismo, 4 nitrógenos. Entonces dibujas 4 nitrógenos en total, 4 nitruros y 3 titanios. Y para no hacer todo ese dibujo, es válido poner la cantidad directamente. Entonces, ¿cuántos nitrógenos dibujarías? 3. Entonces lo pones adelante. Son 3 nitrógenos, son 4, ¿ves? Acá dice 4. Son 4 nitrógenos en total. Entonces pones un 4 adelante multiplicando, indicando que se multiplica 4 veces el anión nitruro. Son 4 nitruros. Acá podría haber puesto 2 bromos, 2 bromuros y un calcio. Y es válido. Entonces, ¿cuántos titanios voy a tener? Y tengo 3. Entonces acá esto mismo lo repito, pero pongo un 3. Entonces estos son 3 cationes titanio, 4 más, que están unidos con 4 aniones nitruro, 3 menos. Esa sería la representación de Lewis de la unión iónica del nitruro de titanio. Esto se puede hacer así o se puede hacer dibujando todo, ¿sí? Para que quede claro eso. Bueno, ahí tienen eso. Ahora el tercero decía realizar la ecuación de formación de cada una. Bueno, para saber las ecuaciones de formación, lo que tenemos que hacer es, bueno, recordar que es la unión de metal y no metal. Así que para el A
Esto sería, el magnesio se une con el carbono y nos da el carburo de magnesio, ¿no? Nos da esto mismo. Así que es sencillamente eso, la reacción química. Son los elementos químicos que se encuentran y forman un compuesto, ¿no? Bueno, vamos a hacer todos juntos y dibujar sus particularidades. ¿El B cómo sería? Y es calcio con bromo, entonces se encuentra el calcio, reacciona con el bromo y nos da el bromuro de calcio. Acá hay que tener ojo, porque acuérdense que el bromo es diatómico. Y mucha gente lo que confunde es que este bromo, este 2 de acá, es porque el bromo es diatómico, y no es por eso. Este 2 de acá es porque vos necesitas dos bromos para un calcio, para que sea estable esta molécula. No tiene nada que ver con que el bromo sea diatómico. Es una casualidad que haya un 2 acá. Es como acá tenés un 2 del fósforo, y no tiene nada que ver con que el fósforo es diatómico, no es diatómico. No lo consideramos diatómico para este nivel de estudio ahora. Es fósforo solo. Y el nitrógeno, por ejemplo. El nitrógeno es diatómico, pero acá dice N4. Y hay gente que puso N4 chiquito, y no. ¿Se entiende? Vamos a terminar de hacerlos. ¿Cómo sería el C? Y se une el berilio con el fósforo. Así que represento exactamente eso. El berilio reacciona con el fósforo y nos da el fosfuro de berilio, exactamente. Y el D, ¿cómo sería? El titanio. Se dan cuenta que es lo mismo siempre, ¿no? El titanio reacciona con el nitrógeno y nos da el nitruro de berilio. Esto sería todavía incorrecto porque hay que aclarar algunas cosas, pero sería así. Aproximadamente así sería. Esto no sé qué le está pasando. Ah, ahí está. Bueno, esto quedó acá. Entonces habíamos dicho que las reacciones químicas eran el encuentro del metal y no metal y formaban la sal binaria. Ahora, esto está un 50%, un 33% bien está esto, porque lo que hicimos fue plantear la ecuación. Le ponemos un más, le ponemos una flechita que indica que reacciona. Esto está un 33% bien. Ahora, hay que mejorar algo todavía. Y hay que identificar que en la naturaleza esto representa que vos tenés un pedazo de titanio, ¿no? Tenés titanio y se une con nitrógeno. Pero el nitrógeno viene de a dos. Son dos bolitas de nitrógeno juntas. Habíamos dicho que son de a pares, son diatómicos. ¿Sí? Vamos a poner una imagen y buscamos en la web para que vean de qué estoy hablando. Nitrógeno. Ahí está. Ven que el nitrógeno, en la naturaleza, viene unido a sí mismo y por eso se representa como N2. Se representa así porque no está libre, no es solamente un átomo de nitrógeno, son una molécula de nitrógeno. Entonces, cuando ustedes lo representan, para unirse, se representa así. El bromo le pasa lo mismo. El bromo tiene el mismo comportamiento, es diatómico. Y son solamente 7 elementos químicos diatómicos que tienen que recordar, ¿sí? Que son el cloro, el bromo, el yodo, el flúor, que son todos los del grupo 7, más todos los gases. El hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Son 7. Y todos van con Cl2, bromo 2, yodo 2, flúor 2, hidrógeno 2, oxígeno 2, nitrógeno 2. Son esos 7 que siempre van en la naturaleza de a pares. Entonces por eso le ponemos un 2 acá, no es porque acá hay un 2. ¿Ven que no tiene nada que ver? Acá hay un 2 y acá hay un 4, no tiene nada que ver. Este 4 está porque cada nitrógeno tiene carga 3 menos y se une con el titanio que tiene carga 4 más y necesitas un total de 3 titanios y 4 nitrógenos para que todo te dé carga 0. Se dan cuenta que no tiene nada que ver con este 2. ¿Ok? Y si tuviese que hacer, ahora hacemos el 4, pero está bien. Ahora es un 66% bien, porque le puse la atomicidad a cada uno de los elementos químicos que corresponde. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a terminar de hacerlo bien del todo. Para que esté bien hay que cumplir con el principio de conservación de la masa.
Que es que antes y después de la reacción tengo que tener la misma cantidad de elementos químicos. Entonces, si antes tengo 8 huevos, después de la reacción química, después tengo que tener 8 huevos, ¿no? No se me desaparecen los huevos y la harina que uso para una reacción química. Bueno, entonces, si acá dice 2 magnesios, bajo el coeficiente molar le pongo un 2 acá. Y eso indica que tengo un total de 2 magnesios. Ponerle un 2 ahí adelante indica eso. Le pongo 2 magnesios en total. Y ahí estaría completo. Porque tengo 2 magnesios, tengo solo un carbono y acá en esta estructura tengo 2 magnesios y un carbono. Acá tengo 2 bromos en total en esta estructura y acá tengo 2 bromos en total en esta molécula. Entonces, de este lado de la reacción tengo 2 bromos y de este lado de la reacción tengo 2 bromos. Y eso es válido. De este lado de la reacción tengo un calcio, de este lado tengo un calcio. Y eso es válido. Ahora vamos a igualar este. Tengo un total de 3 berilios. Hay gente que le pone un 3 chiquitito acá. No, chicos, no tiene nada que ver. El berilio no es triatómico. No viene de la naturaleza unido a 3. Viene unido a millones porque es un metal, pero no importa eso. No se le pone un 3 acá abajo. El 3 acá abajo chiquitito o el 2 chiquitito indica que sean moléculas como el nitrógeno o como el bromo. Entonces, si vos querés igualarlo, tenés que poner un 3 adelante. Son 3 berilios. Y de la misma manera, el fósforo no es diatómico. Entonces se pone adelante en el coeficiente. Son 2 fósforos. Y ahí te queda igualado. 3 berilios y 2 fósforos. Y para terminar, em, este es un poquito más complicado, pero hay que trabajar sobre los coeficientes, lo mismo. Acá tengo un total de 4 nitrógenos y acá tengo 2 nada más. Entonces le pongo un 2 adelante porque 2 por 2 4. Y acá tengo un total de 3 nitrógenos, y titanios, perdón, 3 titanios, y entonces acá pongo un 3, son 3 titanios. Y ahí está, ahí nos queda. Y ahí terminó. Ahí está bien todo. Porque igualamos la masa, pusimos los diatómicos y escribimos las reacciones químicas. Bueno, ahora vamos a hacer el 4. Dice, realizar la ecuación de formación del compuesto B. O sea, el compuesto B era este, ¿no? Acá está la ecuación de formación. B. La copio de nuevo con un esquema de partículas debajo de cada compuesto. O sea, hago esto y lo que tenía que hacer era hacer un esquema. Vimos el esquema, ¿se acuerdan? El esquema era representar si estaban unidos o separados. Entonces hacemos un dibujito y copio la estructura molecular, copio, perdón, la estructura de la reacción y hago un esquema. El esquema representa qué es lo que está pasando acá. ¿Qué está pasando acá? Y yo tengo una bolita de calcio que representa un átomo de calcio que se une con 2 átomos de berilio que están juntos entre sí, formando una estructura, formando un compuesto químico que es una molécula de berilio, que es otra cosa, y entre sí cuando se recombinan y se unen me forma un bromuro de berilio que es la recombinación de todo. Ahí está. Esa es la ecuación. Esa es la del diagrama, esa es la representación esquemática de la ecuación. Eso es lo que había que hacer. Pero supónganse que te dice, no sé, si te llega a decir acá 3, ¿no? Y acá, y acá tenés 3 y acá tenés 3, ¿cómo se representa eso? Y le ponemos 3 de calcio, en total, no están juntos entre sí, están separados. Tengo 3 moléculas de bromo y tengo 3 especies químicas, partículas de bromuro de calcio, que forman una red iónica. Eso es lo que representaría esa 3. Si tengo 4, bueno, 4, ¿no? O sea, 4, la masa tiene que estar igualada, entonces pongo nomás y me da 4. 4, 4 en total de esto y en total tengo 4 de estos. Y ahí está. Ahí está la representación. Acá dice identificar el error en las siguientes sales binarias. Bueno, el error no hay más que... Hay un solo error acá porque el no metal está de la derecha y está bien en todos eso. Y el metal está en la izquierda. El electronegativo está a la derecha y el electropositivo a la izquierda. Pero en este caso el nitrógeno tiene carga 3 menos porque está en el grupo 3. Y para que esto esté bien, eso se escribe así, literalmente. O sea, se escribe A. Para que el compuesto
formado por nitrógeno y litio esté correcto, tiene que ser, y acá le ponemos litio 3 para que sea estable. Así te da carga cero. Y le pueden dibujar las cargas. Yo acá no lo dibujo porque se me hace difícil, pero bueno, ¿cómo sería? Sería más uno 3 menos uno por uno menos 3 por uno 3 menos. Bueno, en el caso del B, lo mismo, ¿no? ¿Cómo sería en el caso del B? Y sería para que el compuesto formado por azufre y magnesio esté correcto, tiene que ser la estructura y la corregimos. Ahí está, para que esté estable. Así te da carga cero. Y en el caso del C, ¿qué pasaba? En el caso del C, me analizo y veo, bueno, este está en el grupo 6, este está en el grupo 2. Este gana 2, este pierde 2. Así que ya está estable este. Entonces el C ya está estabilizado en carga, así que está bien. Es sulfuro de calcio. Ahí está. Bueno, y a ver qué dice el 6. Determinar si las siguientes reacciones químicas de formación son correctas y si no corregirla. Bueno, lo que hay que hacer acá es ver. Ah, mirá, acá hay un problema. El bromo es diatómico y acá lo puso como monatómico. Bueno, ese es el problema. Entonces corrijo. ¿Sí? Entonces lo voy a copiar acá. ¿Qué está mal acá? El bromo es diatómico. Eso es la justificación, ¿sí? Sí, se escribe. Y en la reacción se indicó monoatómico. Así que, ¿cómo sería correcto entonces? Hago lo mismo, pero con la cosa correcta. Acá le pongo un 2 acá, que es, sería diatómico, y ahí me queda ahí. Esto es correcto. ¿Ok? Y en el B, ¿qué pasa? En el B mucha gente lo puso que está bien porque no analizó lo mismo, ¿no? ¿Qué es? La masa está igualada, pero no está bien porque el cloro en la naturaleza es diatómico, va de a pares. Entonces la ecuación correcta sería, ¿cómo sería? Y lo mismo, pero con el cloro correcto, ¿no? Le agregamos que es diatómico. Entonces ahora, bueno, como tengo dos cloros de este lado, tengo que poner un 2 adelante para igualar y compensar la masa. Al poner un 2 adelante, tengo un total de dos cloros. Y de este lado tengo un total de dos cloros. Y al hacer eso, tengo dos potasios y tengo que poner un 2 para compensar. Y eso sí, eso está correcto. Y ahí está justificado. Bueno, ahora la parte teórica. Esa sería toda la parte práctica que había que hacer. Ah, la parte teórica. La parte teórica, ¿qué sería? Bueno, explicar con fundamentos por qué a mayor energía de ionización el radio atómico tiende a ser menor. Bueno, esto se puede explicar de varias formas, pero yo lo voy a explicar así. Para eso vamos a poner acá una imagen para entenderlo. Vamos a poner radio atómico. Uh, Vamos a poner hidrógeno. A ver si se entiende esto. Bueno, vamos a hacer así, para que se entienda. Em, bueno, con fundamentos, ¿por qué a mayor energía? Bueno, la energía de iniciación, hay que entender los conceptos. La energía de ionización es la energía necesaria para quitarle un electrón de su último nivel, o borrarlo esto que molesta, de energía a un átomo y volverlo un catión, ¿no? El radio atómico es la distancia del electrón
del último nivel de energía con respecto a su centro. Entonces, ya tengo las dos definiciones y ahora tengo que combinar, las tengo que mezclar y tengo que fundamentar. Entonces, em, recuerden que cuando ustedes tienen los electrones más cerca del núcleo, cuando los electrones están más cerca del núcleo, sufren una mayor fuerza de atracción de cargas. ¿Sí? A medida que están más cerca del núcleo, sufren mayor atracción como los imanes. Cuanto más se acercan, ¿sí? Más fuerza reciben. Por lo tanto, los elementos químicos que tengan sus electrones más cerca del núcleo tendrán, mostrarán una mayor energía de ionización porque será más difícil quitarles sus electrones. Y ahí tenés, ese sería el motivo de por qué el radio atómico tiende a ser menor. O sea, en realidad una causa diría un efecto. La causa sería que como hay mayor energía, perdón, la causa es que como hay un radio atómico muy bajo, la energía de ionización va a ser muy alta. Entonces, explicar un fundamento por qué a mayor energía de ionización el radio atómico tiende a ser menor. Y esto no es porque, esto es muy interesante porque así como está escrito esto, parecería ser que la energía de ionización influye en el radio atómico y no, es por el radio atómico que tenemos una alta energía de ionización. Y todos los que lo contestaron bien lo pusieron bien porque lo vimos eso en clase. Cuanto más chiquito es el núcleo, los electrones se sufren una atracción muy grande y entonces me cuesta más sacarle los electrones. Entonces está bueno el causa y efecto. Como es más chico, entonces me cuesta más sacarle electrones. ¿Sí? Ahí tienen uno. Entonces la energía de ionización es la energía necesaria para quitar un electrón de su último nivel de energía a un átomo y volverle un catión. ¿Sí? Para quitarle un electrón de su última energía. El radio atómico es la distancia del electrón del último nivel de energía con respecto a su centro. Del electrón o de los electrones. ¿Sí? Entonces, sabiendo esas dos cosas, las combino. Cuando los electrones están más cerca del núcleo, sufren mayor fuerza de atracción de cargas. ¿Por qué? Porque los electrones y los protones tienen cargas opuestas y se atraen. Por lo tanto, los elementos químicos que tengan sus electrones más cerca del núcleo mostrarán una mayor energía de ionización porque será más difícil quitar electrones. Y también, esto es interesante porque no está acá, no te lo preguntan, pero por ejemplo, los gases nobles presentan una energía de ionización alta porque son estables. Entonces, ¿qué cosa influye en la energía de ionización? La estabilidad, si ya son estables, o si ya están cerquita de ser estables, o si tienen radio atómico bajo. Por ejemplo, el flúor, que está en el grupo 7, está muy cerquita de ser estable. Entonces tiene alta energía de ionización. Y también mucha electronegatividad. Es interesante eso. El helio, por ejemplo. El helio ya es estable, entonces tiene altísima energía de ionización. Y tiene nula electronegatividad. Porque la electronegatividad es la capacidad de atraer electrones. Y el helio ya es estable. Ya es estable. Entonces, no hay. Es interesante porque la relación entre la energía de ionización con la electronegatividad no es directa. No es que a mayor energía más electronegatividad. No, eso es falso. El helio tiene una super energía de ionización, pero no es electronegativo, ya es estable. No quiere más. Es interesantísimo eso. Bueno, ahí se pensaría, ¿sí? ¿Qué siguiente? Contestar por qué los elementos que son diatómicos reaccionan con otros elementos y ya son estables. Bueno, habían dos motivos. Había gente que lo puso bien, que es los elementos diatómicos, como el nitrógeno o el hidrógeno o el oxígeno, son estables de a pares, de a pares. Si son estables de a pares, estabilizan su carga electrónica. Pero no sufren una gran fuerza de atracción electros
electrostática. O sea, sus electronegatividades son las mismas. Literalmente es oxígeno unido a otro oxígeno, es O2. O sea, no hay diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad es cero. Entonces, cuando el oxígeno, que es diatómico, se encuentra con un litio, por ejemplo, que es electropositivo, el oxígeno y el litio sufren una gran atracción electrostática, con lo que la unión resultante, el óxido, la unión iónica, ¿no? La unión iónica entre el litio y el oxígeno será mucho más estable o perdurable o fuerte que la unión entre los oxígenos. O sea, el O2 se atrae. ¿Por qué? Porque los átomos de oxígeno forman una unión entre sí para llegar a 8. Se comparten. Pero cuando se unen con un litio, sufren una atracción electrostática ya. O sea, no es solamente que se estabilizan. Hay dos tipos de estabilidades. Estabilidad electrónica de los electrones, por eso van de a pares y los spins y todo eso. Y la estabilidad eléctrica. Y esta es la atracción electrostática, que esa es fuertísima, ¿sí? Debido a esa atracción electrostática, por ejemplo, debido a esa atracción electrostática es que las cosas se disuelven en el agua, pero eso no lo vimos todavía, pero es por eso. Porque el agua tiene un poder muy grande en ese sentido. Bueno, se entendió eso, ¿no? Entonces, de nuevo, los elementos diatómicos ya son estables electrónicamente, ¿sí? Pero cuando aparece un elemento químico con mucha electropositividad, como el litio, por ejemplo, y bueno, va a tender a formarse un nuevo compuesto porque hay una mayor fuerza de atracción entre el oxígeno y el litio que entre los oxígenos, ¿ok? Esa sería la respuesta. La respuesta del 3, ¿cómo sería? Explicar por qué los elementos del grupo 1, 2, 3 tienden a perder electrones y en cambio los elementos del grupo 5, 6, 7 tienden a ganar electrones. Bueno, la respuesta correcta era debido a la cantidad de energía necesaria para perder o ganar. No solamente así, lo que yo los estoy resumiendo, ¿sí? Pero ustedes lo contestaron muy bien. Los que lo contestaron bien fue muy certero. Fue los elementos del grupo 1, 2, 3 tienen que perder 3 electrones, ponele, como máximo, vamos a ponerlo bien. Los elementos del grupo 1, 2, 3, si pierden electrones, se estabilizan. Si ganan electrones, se estabilizan. Porque es verdad eso. Pero si pierden, pero económicamente hablando, es más probable que pierdan electrones a que ganen. Porque cuesta más energía ganar más cantidad para llegar a 8 que perder. Bueno, lo estoy produciendo muy rápidamente esta respuesta, pero bueno, no sé si se entiende bien. Los elementos del grupo 2-3, si pierden electrones, se estabilizan. Y si ganan electrones, también se estabilizan. Esto es verdad, chicos. Pero económicamente hablando, la naturaleza es eficiente. Entonces, económicamente hablando, es más probable que pierdan, porque tienen que perder menos cantidad. Como mucho pierden 3 los que están en el grupo 3. Porque cuesta más energía ganar más cantidad que llegar a 8. Entonces, por ejemplo, del grupo 2 tienen que perder solo, los ejemplos están buenísimos siempre, 2 electrones para estabilizarse. Si tuviesen que ganar, tendrían, tendrían que ganar 6 para estabilizarse. Como 2 es más económico que 6, perderán. Por eso son electropositivos, ¿sí? Y la misma respuesta, que no la voy a poner, pero bajo el mismo criterio, los elementos del grupo 5, 6, 7 tienden a ganar. Ganan porque son estables y ganan porque es más económico para ellos ganar que perder. ¿Sí? ¿Se entiende la cuestión? Se estabilizan ganando porque tienen que gastar menos energía. O sea, el gasto energético total es menor ganando que perdiendo.
Bueno, vamos al 5 y después vamos al 4. El 5 dice, explicar por qué. Pero se dan cuenta de esto, ¿no? Que la explicación tiene todo un fundamento, ¿no? Hay una estabilidad, hay una economía en la unión química, es más probable que pierdan, no sé, hay toda una explicación acá, no es simplemente agarrar y decir, bueno, porque son más electropositivos, eso no explica nada. Sí, hay todo un fundamento, hay comparación, hay ejemplos. Esa es una buena explicación. Bueno, para mí, no sé, pero creo que es lo correcto para una buena explicación y es lo que vamos a requerir para que las explicaciones estén bien. Siguiente, entonces vamos al 5. Explicar por qué los compuestos estos y estos tienen esa cantidad específica de cada uno y no otra. Bueno, hay gente que puso porque así son estables. Y no estaba mal esa respuesta, chicos, porque es verdad, así son estables, pero no me... ¿Y pero por qué? ¿Por qué no pongo 5 acá? Porque capaz que yo pongo 5 y me contesta lo mismo, y porque así son estables. No, chicos, o sea, la idea era que pongan exactamente el ejemplo, ¿sí? O sea, es el Na3P, o sea, fosfuro de sodio, es estable así con esa cantidad de átomos porque el sodio pierde uno y el fósforo gana 3. Entonces necesitas 3 sodios para que el fósforo se estabilice con las cargas que pierda el sodio. Entonces hay un sentido acá. Acá hay un fósforo que gana 3, un sodio que pierde uno y como tengo 3 sodios, tengo una unión y eso es estable. Eso explica, todo esto explica. Si yo pongo porque así son estables, no explica del todo, ¿se entiende? Lo mismo para el otro ejemplo. El otro es el carburo de litio es estable así porque necesitamos 4 litios para compensar la cantidad de electrones que necesita el carbono para estabilizarse ganando electrones. El carbono tiene que ganar 4 para llegar a 8. Y por eso necesitamos 4 litios. Cada litio pierde uno, un electrón. Porque está en el grupo uno. Y ahí tenemos la explicación. Pierde un electrón. E menos se pone. Bueno, ahí tienen. Bueno, vamos a ver ahora el verdadero y falso. Son todos falsos, me parece. Pero había que justificar. El A es falso. En 6 moléculas de gas cloro y en total de 6 átomos de cloro. Falso. Falso porque en 6 moléculas de gas cloro 2, porque es el gas de cloro que es diatómico, hay un total de 12 átomos de cloro. El B. En 10 átomos de gas de oxígeno diatómico hay un total de 20 moléculas de oxígeno. Falso. Es interesante porque está mal expresada esta expresión. Hay gente que puso la expresión correcta. Correcta debería ser, por ejemplo, en 10 moléculas de oxígeno o 2 tengo un total de 20 átomos de oxígeno. Eso sería correcto. El C, cuanto mayor es el radio atómico de un elemento, mayor es su electronegatividad. El C es falso. Es lo contrario. A medida que incrementa el radio atómico, el elemento químico atrae menos fuertemente los electrones y por lo tanto su electronegatividad es más baja. ¿Sí? Cuanto más está lejos del núcleo, más te cuesta atraer los electrones. O sea, mayor radio atómico, menos electronegatividad. Y el D, hay 6 especies químicas de la sal binaria. En 6 especies químicas hay un total de 2 átomos de bromo y 3 de magnesio. Falso. En 6 de MgBr2 hay un total de 6 magnesios y 12 bromos. Átomos. ¿Listo? Y ahí tenemos todo resuelto. Bueno, cualquier duda que tengan me contestan, me dejan escrito en la caja de comentarios y estoy al tanto y así les contesto las dudas que tengan, ¿sí? Pero fíjense que es importantísimo esta cuestión de fundamentar, de que estén las cargas. En química hay algo muy importante que son las siguientes palabras, cargas, o sea, estabilidad. Estabilidad es una palabra fundamental. Atracción electrostática.
Es una palabra fundamental. O sea, todo tiene que llegar a 8, estabilidad, estabilidad electrónica, estabilidad eléctrica, los espines se anulan, estabilidad. Aleación electrostática, electropositivo, electronegativo. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra importante tenemos acá? Bueno, grupo, ¿no? Pero el grupo, ¿qué me dice a mí? Me dice la cantidad de electrones en su último nivel. Entonces hay una palabra clave que es electrones, ¿sí? Bueno, hay un montón, protones, hay un montón, pero la madre de la química, de por qué se dan las uniones químicas, es por esto de arriba, por atracciones electrostáticas, por estabilidades, ¿sí? Es la madre de todo, o sea, tiene una lógica, la lógica es que las cosas quieren ser estables. La cantidad de energía necesaria, eficiencia, hay otra palabra clave, eficiencia. Ahí aparece otra palabra clave, eficiencia, economía. En la química todas las cosas son económicas, eficientes. No se gasta la mayor energía posible, se gasta siempre la menor energía posible. Y bueno, las uniones químicas son un intercambio de electrones. ¿Sí? ¿Por qué se da ese intercambio? Porque todos tienen que llegar a la estabilidad. Así que todo gira dentro de lo mismo. ¿Sí? Fuerzas de atracción, atracción electrostática. ¿Está bien? Bueno, chicos, me hacen todas las preguntas que quieran. Les mando un abrazo. Espero que hayan entendido, que les haya servido. Y bueno, dejen escrito en la caja de comentario y nos vemos. Un beso, chao.